¿Usted cree, como el presidente, que usted está en un nido de ratas? Acá en este momento, que nosotros somos un nido de ratas. ¿Usted cree eso, que el presidente, o si no, pida disculpas en nombre del presidente? Pues eso es ridículo. Eso es ridículo. Son los datos de la realidad. Son los datos de la realidad. La inflación de diciembre fue del 25%. Así que no, senador, si hablemos, si usted quiere chicanear, chicanee todo lo que quiera. Pero sí, está chicaneando, senador. Senador José Mayans. Sí, gracias, presidente. No, con respecto a la metodología, ¿verdad? Obviamente que hemos escuchado al ministro, no coincidimos para nada con la exposición del ministro, porque obviamente que acá hay que dar datos, porque las palabras se llevan al viento. Entonces hizo primero el contexto en el que estamos y después los puntos que fijó. Por ejemplo, el tema de la inflación, ¿verdad? La inflación promedio el año pasado fue de 8.7 y este gobierno ya lleva una inflación de más del 90% en este momento, desde el inicio de su gestión hasta ahora. Obviamente, devaluación del 120%, escuche, ministro, por favor. Yo lo escuché atentamente, para que no digan cosas que no son reales. Promedio de la inflación del año, desde enero a noviembre, fue de 8.7. Usted tráigame datos, yo le doy datos, ¿verdad? Este gobierno devaluó un 120% la moneda, tiene acumulado más de 90% desde diciembre, del 10 de diciembre hasta ahora. O sea que la inflación promedio en este momento supera el 17% en estos 4 meses de gestión del gobierno. Para que no digan cosas que no son ciertas. Aparte de eso, porque ustedes están fundamentando una ley base, ¿verdad?, sobre datos que son falsos. Entonces, los resultados van a ser falsos, ¿verdad? Después, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, del empleo. El presidente habla de 6 millones, ¿verdad?, de 6 millones de empleo. Y eso tampoco es cierto. Porque el empleo registrado, según CIPA, registrado 8.950.000. No sé de dónde sacan los datos el presidente. 8.950.000 registrados. No registrados CIPA, 2 millones. Monotributistas, 4.750.000. Esto está registrado por el INDEC y por los organismos oficiales. Y 1 millón de autónomos. En total son 16.700.000. No sé si el presidente, que es economista, no registró esto, ¿verdad? Porque por eso, basado en esos datos que son falsos, ¿verdad? Aparte de eso, ¿verdad?, el tema de la canasta demuestra que los datos que dice el presidente son mentiras, porque la canasta estaba en 250 y ahora se está acercando a 900.000 pesos. Cuando la canasta estaba en 250, el jubilado tenía 150 de ingresos. Ahora tiene 170 y la canasta está en casi 900.000 pesos. Alguien les tiene que informar a ustedes de la realidad de lo que está pasando en el país. El otro problema, obviamente, es el atraso salarial que tiene el sistema previsional argentino, que tienen los trabajadores argentinos y que tienen cuestionamiento para el tema de la homologación de los acuerdos que hacen, porque fijan techos para las paritarias para poder controlar la inflación, pero liberaron todos los precios. Y por eso está aplastado el salario en la República Argentina. Senador. Y el tema energético, déjeme que le diga, el tema energético, en mi provincia solamente, de 1.000 millones que recibíamos en precio mayorista, ahora recibimos 5.700 millones de pesos que no sabemos cómo hacer para facturarlo porque no hay forma que las micro y las pymes los domicilios puedan pagar eso. Senador Mayans, aparte de cuando eso, termine la exposición tendrá tiempo para presidente. hará su pregunta. Por favor, presidente. Bueno, pero le estoy dando el contexto. Avancemos con la metodología implementada. Correcto. Le doy otro ítem, ¿verdad?, para que usted tenga claro. La coparticipación ya lleva caído más del 30%. Terminaron con el fondo de incentivo docente. Terminaron con el presupuesto de salud que se envía a las provincias. Terminaron con el presupuesto educativo que se envía a las provincias. Terminaron con los subsidios, terminaron con la inversión pública. Tenemos registrados más de 100.000 puestos de trabajo perdidos por el tema de la inversión pública por falta de remisión, ¿verdad? Y bueno, mire, tengo para decirle cosas, ya que me apura el presidente. Pero voy a hacer una síntesis y le voy a preguntar al ministro, ¿usted cree, como el presidente, que usted está en un nido de ratas? Acá en este momento, que nosotros somos un nido de ratas. ¿Usted cree eso, que el presidente, o si no, pida disculpas en nombre del presidente?
Porque nosotros no somos ningún nido de ratas. Se contestará Somos oportunamente, la Cámara senador de Mazdán. Senadores de la Nación, Se para que usted sepa. contestará No somos oportunamente, senador ningún nido de Mazdán. ratas. Así que le pedimos, por favor, así como nosotros le tratamos con respeto, que el presidente de la Nación tenga el debido respeto hacia el Senado de la Nación. Y si usted puede expresar eso, y si usted cree que nosotros somos verdaderamente un nido de ratas, porque nos vienen a pedir poderes especiales, que está prohibido expresamente por el artículo 29 de la Constitución Nacional. Muchas gracias. El ministro ha accedido a la respuesta. Después continuamos con la palabra de José Rolandi. No, varios aspectos, ¿no? Por supuesto que yo no creo que sean un nido de ratas. Yo no creo que sean un nido de ratas. Yo me hago cargo de mis palabras y entiendo los cuestionamientos que a veces hace el presidente y no los expresa bien. Pero permítame que le diga que usted tiene números equivocados. Yo me acuerdo perfectamente cuando asumimos el gobierno, la inflación del mes de diciembre, el día que asumimos, la inflación diaria era del 1,5%. Extrapólelo como usted quiera, pero no me venga a decir que la inflación promedio del año 2023 fue del 7-8%, pues eso es ridículo. Eso es ridículo. Son los datos de la realidad. Son los datos de la realidad. La inflación de diciembre fue del 25%. Así que no, senador, si usted quiere chicanear, chicanee todo lo que quiera. Pero sí, está chicaneando, senador, yo lo conozco. Lo mismo que dice usted, lo dijo usted lo mismo en la sanción, cuando trataron el decreto 70, dijo exactamente el mismo discurso, así que lo que usted dijo ya lo conozco. Pero es falso, es falso. No hablemos, por favor, no hablemos. Tiene la palabra el señor José Rolandi. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Rolandi, soy secretario ejecutivo de Gobierno en la Jefatura de Gabinete. Primero quiero contar un poco cómo tenemos pensado desde el Ejecutivo estas sesiones en comisión para que sean productivas para ambas partes. Ahora vamos a hacer un repaso general de todos los títulos de la ley y vamos a entrar en detalle en algunos de los temas. Y para el día de mañana, en la sesión de las 10 de la mañana, va a estar el secretario de Energía y el secretario de Trabajo para poder ver mañana lo que es el capítulo de energía, el RIGI, la modernización laboral y el capítulo de empleo público. Así que les pido por favor todas las preguntas sobre esos temas, dejémoslas para mañana y se van a responder en detalle. Yendo al contenido de la ley, el título 1 de la ley bases son las declaraciones de emergencia. En esta nueva versión de la ley son solo en 4 materias: económica, financiera, administrativa y energética. Y por el plazo de 1 año. En la versión original de la ley se solicitaba emergencia en 11 materias, por el plazo de 1 año, extendido a 1 año. Luego del proceso que vivimos en diputado y que estuvieron comentando recién, logramos que el consenso con todos los bloques que estuvimos conversando era de acotar la emergencia a estos 4 puntos. El título 2 de la ley es Reforma del Estado, donde el primer capítulo es la reorganización administrativa. Ahí lo que estamos pidiendo al Congreso es una facultad para poder reorganizar principalmente los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo. Nuestra idea es poder seguir cumpliendo con la política pública de cada uno de estos organismos, pero de una forma más eficiente, con un Estado financiable por el resto de la sociedad. Creemos que en los últimos años estos organismos han crecido en forma desmedida. De hecho, hoy en el Poder Ejecutivo Nacional, en la Administración Central, hay alrededor de 80.000 empleados y en los organismos descentralizados más de 200.000. Lo que nosotros estamos planteando es el camino que iniciamos con el INADI, donde queremos volver a centralizar algunas funciones, continuar la política pública desde los ministerios. En el caso del INADI es el Ministerio de Justicia quien va a velar por seguir cumpliendo las políticas antidiscriminación, haciéndolo de una forma más eficiente, con menos dependencias, menos oficinas y menos costo para el resto de la sociedad. El segundo capítulo de este título es el de fondos fiduciarios.
Esto, bueno, fue un tema que tomó relevancia en los últimos meses. Nuestro objetivo es ir contra el vehículo porque entendemos que los fondos fiduciarios escapan a muchísimos de los mecanismos de control del Estado y en los últimos años tuvieron muchísimos problemas que, bueno, tomaron autoridad pública en las últimas semanas. Lo que cambiamos con la primera versión de la ley es un pedido que nos hicieron desde varios sectores. En los casos donde se decida disolver un fondo que tenía ingresos de impuestos coparticipables, en caso que nosotros disolvamos el fondo, estos recursos vuelvan automáticamente a la masa coparticipable y vuelvan a las provincias. Y otro pedido que nos hicieron en el paso por diputado y en la conversación con varios de los gobernadores es excluir de esta facultad el fondo de zona fría, por la relevancia que tiene, sobre todo en la Patagonia, pero en todas las provincias que reciben un subsidio a los consumidores de gas mediante este fondo fiduciario. Luego tenemos el capítulo de privatizaciones, como adelantó el ministro Francos. Originalmente planteábamos un listado de 40 empresas sujetas a privatización. El consenso que conseguimos y un poco el objetivo del gobierno es focalicémonos en las 11 empresas que generan la mayor cantidad de déficit para el Estado, pero para la sociedad en su conjunto. A su vez, esto lo abrimos en 3 categorías, basándonos en la ley de privatizaciones del 89, es las empresas sujetas a concesión, como es el caso de AISA, del Correo Argentino o de los ferrocarriles. Empresa sujeta a privatización total, como es el caso de Aerolíneas Argentinas o de Intercargo, la empresa de handling que hoy opera junto con Aerolíneas. Y después 2 empresas que quedaron a la incorporación de capital privado, pero donde el Estado, al igual de lo que hoy ocurre en YPF, mantiene la mayoría accionaria y el control. Este es el caso de Nuclearéctrica Argentina, de NASA, que es la operación de las 3 centrales nucleares en Argentina. Y el caso de ICRT, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio en Río Turbio, en Santa Cruz. Que esto incluye tanto la mina, la usina térmica que hay al pie de la mina, el ferrocarril y la terminal portuaria de Punta Loyola. Luego proponemos cambios en la ley de procedimientos administrativos. Ahora después la doctora Ibarzábal lo va a explicar con muchísimo más detalle, pero estamos proponiendo una modernización de una norma que ya tiene muchísimos años, con el objetivo de volver a poner al ciudadano en el centro y equiparar la relación entre ciudadano y Estado. Luego hay cambios en la ley de empleo público. Disculpe la interrupción. Buenas tardes al ministro y a las autoridades. La verdad que hace ya más de 2 horas que estamos y estamos haciendo una lectura comunitaria del proyecto y me parece que todos hemos leído la ley bases, me parece que tenemos que ir al fondo de la cuestión y las autoridades nacionales tienen que darnos números exactos de lo que implica cada uno de estos artículos, porque si no vamos a estar toda la tarde leyendo y vamos a desperdiciar la presencia de las autoridades nacionales. Disculpen nuevamente la interrupción, pero Está disculpada, senadora. Gracias. Le solicito a los demás de los cuerpos que no interrumpamos, que esto no vuelva a suceder. Me parece que seamos respetuosos con los expositores. Adelante, señor Rolandi. Gracias. Con el cambio de la ley de empleo público es de vuelta a dotar al Poder Ejecutivo de herramientas para seguir en este proceso de lograr un Estado más financiable por el resto de la sociedad y más eficiente. El título 3 es el de contrato y acuerdos transaccionales que comentó Guillermo y después María va a entrar en más detalles. En este título también proponemos cambios a la ley de concesiones, donde queremos introducir el régimen de iniciativa privada. Este es un régimen que funciona con mucho éxito en países vecinos, en Chile y en Perú,
donde es un iniciador privado el que desarrolla un proyecto, lo presenta al Poder Ejecutivo y en caso de que el Ejecutivo lo declare de interés, se hace un llamado a licitación pública internacional y el consorcio privado que gane es el que corre con los costos de compensar al iniciador de todos los gastos de la iniciativa. También un pedido, luego de conversación con varios gobernadores y como herramienta para poder finalizar varios de los proyectos de obra pública que se encuentran a mitad de camino, que fueron iniciados y hoy Hacienda no tiene recursos para atacar simultáneamente a todos, es poder reconducir algunos de estos proyectos de obra pública a concesión. En los casos donde haya una tarifa y un usuario que pueda costear el financiamiento de esa obra, queremos reconvertir estos contratos de obra pública en concesión. El título 4 es la moratoria laboral. Esto lo vamos a ver ahora en más detalles, pero esto fue un pedido de varios sectores. Es algo que impacta fuertemente en las pymes y en el sector productivo. Es poder volver a regularizar muchísimos trabajadores que en los últimos años, por distintos motivos, fueron quedando por fuera de la registración laboral. Después está el título 5, que es modernización laboral. Este es un capítulo que nosotros inicialmente incluimos en el DNU 7023 por un tema de urgencia e impacto que tiene en todo el sector productivo, y para cortar los tiempos tomamos la decisión de incluirlo en el decreto. Luego la justicia lo amparó y a pedido de los otros bloques y sectores con que fuimos construyendo esta ley, se decidió meterlo en la ley bases nuevamente. El título 6 es el de energía, que vamos a ver mañana en detalle con el secretario, pero proponemos cambios en la ley de hidrocarburos, la ley corta y la ley larga, donde lo que queremos generar es mayor competencia en el sector, introducir nuevos actores, de alguna forma que las provincias tengan mayor libertad para poder relicitar las concesiones que están llegando a su fin. Hoy existe un mecanismo de renovaciones automáticas que de alguna forma limitan la competencia. Ese es uno de los grandes cambios que queremos hacer con la ley de hidrocarburos. Y el título 7 es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. El objetivo de este régimen es promover grandes inversiones que tienen la característica de superar un umbral mínimo de inversión, pero a su vez que son proyectos de larga maduración. Esto significa que son proyectos donde los ingresos durante los primeros 3 años de ese proyecto no superan un umbral del 30% con respecto al monto de las inversiones de ese mismo proyecto. Para poder atraer estos proyectos, lo que el Ejecutivo propone es una serie de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, con el objetivo de poder competir con los regímenes que existen en la región y en el mundo. Por ejemplo, en el caso de la minería, hoy un inversor o un proyecto de cobre tiene que competir contra el régimen chileno o el régimen peruano, y en el caso del LNG contra proyectos en distintos países productores de hidrocarburos o gasíferos en todo el mundo. Vamos. El éxito de este régimen, en el límite, digamos, en algún punto viene dado por poder atraer proyectos y que se puedan materializar proyectos que sin este régimen nunca se hubieran podido realizar. De esta forma, lo que nosotros queremos hacer es generar empleo, generar actividad y al mismo tiempo cubrir al fisco de no resignar ingresos, porque entendemos que estos proyectos sin esta serie de beneficios nunca hubieran ocurrido. Del otro lado, lo que tenemos que evitar desde el punto de vista fiscal es que al mismo no ingresen proyectos que hubieran ocurrido sin la existencia del régimen, donde en definitiva lo que estaríamos logrando es resignar recursos tributarios que en este momento son escasos.
Y a su vez, el RIGI nos fija un norte para el gobierno. Nosotros estamos proponiendo un régimen diferencial que es diferente al que hoy existe, que es diferente al que estamos planteando con el paquete fiscal, que es la otra ley que vamos a tratar mañana. Nosotros lo que queremos lograr es que en algún momento el régimen general impositivo argentino se vaya acercando a lo que hoy proponemos como RIGI. El paquete fiscal viene a atacar la coyuntura que describió el ministro Francos, a poder dotar al fisco de recursos para poder seguir manteniendo el equilibrio fiscal de una forma sostenible. Entendemos que esto hoy es un esfuerzo para toda la sociedad y para el sector productivo, pero a medida que vayamos acomodando las cuentas y teniendo solidez fiscal, vamos a proponer una reforma impositiva que reduzca, que simplifique impuestos, que reduzca la carga tributaria para el sector, con el objetivo de que en un plazo no mayor a 14 años el régimen general empiece a converger con el RIGI. Y los beneficios que hoy se plantean como excepcionales en algún momento sean la moneda corriente y alcancen a todo el sector productivo argentino. Luego el título octavo es el previsional, el reemplazo de la moratoria por una prestación de retiro proporcional, que después vamos a ver en más detalles, pero basados en la PUAM, en la Pensión Universal de Adultos Mayores, más un reconocimiento por los años de aporte que esas personas hayan realizado. Y finalmente el título que estuvieron conversando, que fue el de tabaco, que si bien no estaba en el dictamen que entró a diputados, en esta versión de la ley, sí estaba en el dictamen anterior, por pedido de varios bloques de diputados. Entendemos que fue votado afirmativamente y que hoy es parte de la media sanción que llegó acá al Senado. Lo que nosotros proponemos en este título es eliminar el impuesto mínimo que hoy existe, que está objetado en la justicia por un sector de la industria y que termina generando una carga impositiva desigual en todo el sector. Y proponemos reemplazar esto por un único impuesto ad valorem de una tasa del 73%, que por un lado solucionaría el problema de